Y ahora que, de veras, ahora que lo recordabas en Spider-Man, es que nada que ver uno con otro. Claro, yo me acuerdo de Spider-Man y digo, ay, bueno, Hasta está en memes. Ese no, meme o sea, no me gusta nada, pero qué increíble. Es ese la magia meme, de un buen actor. ese meme del jefe que le hace, que se le queda viendo y le hace. Ese es un meme Sí. buenísimo de cuando te quieres burlar de alguien. Ajá. Sí, de tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Que la fotografía está maravillosa y excelente. El cine que nos une. Bienvenidos a El Cine que nos une, el programa número 8. 8 programas, qué 8 padre, programas ya. muy bien. José Antonio Valdés Peña. ¿Cómo estás? Excelente crítico de cine. Y él es el único que en este programa sabe lo que hace, yo no. Bueno, más o menos, claro más que o menos. no. Bueno, aquí tienen a Cristina Urías, pues una personalidad de los medios, la pueden escuchar en Radio UNAM, ¿verdad? Ahí ando. Y pues bueno, por ahí van a escuchar su voz de repente en algún comercial, en algún personaje, porque pues bueno, parte de la expresión de Cristina es a través de la voz, entonces bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos en el Forest Café, como siempre, nuestra sede Aquí. para grabar este programa. Estamos aquí en la colonia Narvarte. Vénganse a echar un cafecito, vénganse a desayunar. Muy agradable y bueno, pues es nuestra sede para hacer este podcast. Sí. Y yo hoy quería ensalzar a Toño a propósito de que hoy es el Día del Maestro y Toño es maestro. Pues sí. Entonces, por eso digo que él es el que sabe. Aquí yo soy la alumna y seguramente ustedes también. Muchas gracias. Sí, ay, por cierto, Toño, hay que decir, Toño da clases y si Sí. alguien está interesado en las clases. Claro. que- Sí, pues bueno, aquí mismo si gustan, les pasamos ahorita el dato, digo, todas son mis redes sociales, que es @cinefilofreak. Pues sí, estoy abriendo talleres pequeños, breves, cortos pero sustanciosos, con gente que quiera estudiar cine en vivo o que quiera estudiar cine en línea a su ritmo, a su tiempo. Entonces les vamos a dejar aquí en este programa pues el dato para que entren y a ver si les gusta algo y pues ahí nos encontremos. Sí, y Claro si han que sí. visto este podcast y se les ha hecho un poco como clases, bueno, imagínense si en el podcast se pone como se ponen las clases, es una delicia, de verdad, ¿eh? La gente dormida en su casa. No, para nada, no, claro que no. No, está bien. No, Espero es que no se delicioso duerman. todo lo que sabes, porque Gracias, además no muchas es gracias. solo de hablar que si la música de la película, sino todo el contexto histórico. Pues sí, ahí uno le echa ganitas y bueno, pues sí, estamos en 2025, pues tengo aproximadamente unos 28 años dando clases, pues como todos, un día tú estás apoyando a un maestro que es como el maestro titular y un buen día ese maestro no llega y pues te avientas al ruedo y ya no hay forma de salirse y bueno, creo que es una profesión muy importante porque hay que tener vocación. O sea, la gente que quiere enseñar, hay gente que es muy buena, fíjense que hay gente que es muy buena en lo que hace, pero cuando quiere enseñar no puede. Sí. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no hay como el estilo, como la forma de es comunicar que es una estructura, adecuada. A mí me ha pasado, a mí Sí, no me gusta enseñar, no soy maestra ni de vocación ni nada, ¿no? Ajá. Pero me han dicho, oye, pues da clases y todo, y si acaso doy asesorías, que es muy diferente a una clase, ¿no? Sí. Pero para dar clases es que, o sea, el Sí. estructurar la clase, el pensar, es desde qué les voy a enseñar, porque yo siento que eso es como obvio, ¿no? Y habrá gente que diga, ay, no es obvio, no sé. Hoy vamos a hablar eso sí de se me complica, ¿no? La raíz cuadrada. Bueno, pues sí, pero hay algo muy importante. Sea la raíz cuadrada o una clase sobre Buñuel o lo que sea, a mí lo que me gusta pensar es cómo me hubiera gustado a mí que me dieran esta clase. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, digo, desde luego uno no es cirquero ni va a estar haciendo show, pero sí es importante que uno piense en el alumno, cómo va a recibir los materiales, los tiempos, las cosas. Si de repente los ves cansados, bueno, vamos a hacer un break. Si es día de examen, bueno, a mí me gustaba ponerles música mientras hacíamos el examen, o sea, hacer sentir al alumno y sobre todo tú como maestro, ¿cómo te hubiera gustado que un maestro te hubiera dado a ti esa clase? Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, no sé,
no tengo ni la menor idea de cuántos alumnos he tenido a lo largo de mi vida, pero bueno, entre el CCC, el SEC Pedregal, los talleres de Hacienda, la Cineteca, o sea, todos los lugares donde afortunadamente pues me han dado la oportunidad de compartir. No tengo ni idea del número cercano de cuántos sean, pero son miles y miles que, pues bueno, afortunadamente algunos se dedican al cine, algunos no, algunos tenían profesiones maravillosas que siguen llevando, pero el cine los apasionaba, entonces por eso nos conocimos. Entonces, bueno, pues además de eso, pues que este programa sea un homenaje a todos aquellos maestros que realmente de vocación y de ganas y de corazón se paran y se exponen enfrente de un salón de clases donde, pues como la caja de chocolates de Forrest Gump, ¿no? No sabes qué te va a tocar. Claro. Pues bueno, un abrazo a todos los maestros que nos vean y que sigan con esa vocación. Sabemos que es una profesión muy mal pagada en nuestro país, muy sufrida, pero pues bueno, también tenemos el orgullo de repente, a mí sí me ha pasado y se los puedo presumir, ver alumnos míos en el Festival de Cannes ganando premios, ver alumnos míos trabajando y haciendo lo que querían y amaban desde que eran unos escuincles. Entonces eso es lo que te llena realmente de gozo. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, muchas felicidades a todos los maestros. Este programa va dedicado para ustedes porque tenemos un tema muy especial al rato. Así es. Y también quédense, tenemos los estrenos. Pero hace 8 días, Toño, con el brete del papá, no felicitamos a las mamás, que también muchas felicidades a todas las mamás. Y también les tenemos algo hoy a todas las mamás, así que quédense. Exactamente. Bueno, felicitaciones a todas las mamás, que las hayan disfrutado mucho, que las hayan apapachado mucho. Felicidades a la mamá de Toño, también, a mi mamá, a tu mami, a ti que eres mami también. Entonces, bueno, pues sí, es una fecha muy especial. Espero que la hayan pasado a gusto, padre. Y bueno, que todos los días sean días de la mamá. Sí, porque no nada más un día. Pero bueno, también es importante en un país donde mayoritariamente la mamá es la que está en casa. Sí. Y aunque no esté en casa, es la que se hace responsable de la casa. Afortunadamente también las masculinidades deconstruidas han ayudado a que, pues bueno, yo me sigo quejando en muchos restaurantes de que no pongan cambiadores de pañal en los baños de hombres, ¿no? Y preguntas por qué, y te dicen, no, pues es que eso lo hacen las mamás. Digo, no, señor, yo también cambio pañales. Claro. Entonces, bueno, más allá de las masculinidades deconstruidas, que todos los días reconozcamos la labor de las mamás mexicanas, que son bien entronas, bien luchonas, que no se dejan amedrentar por nada. También, pues bueno, todas estas madres que están buscando a sus hijos y buscando a sus hijos, están encontrando a muchos mexicanos más que habían desaparecido. O sea, ven, el tema es muy complejo, no es nada más la imagen maternal tierna, sino esta parte de una mujer que va a luchar por todo, todos los días. Mi madre fue una mujer así y bueno, pues yo reconozco siempre esa labor y ese amor y esa fuerza que tienen las mujeres mexicanas que muchos hombres no tenemos, eso hay que decirlo. Sí, también mi mamá, se lo reconozco, que trabajaba, hijos, casa, todo. Y así era, ¿sí? Y así era, y así seguirá siendo, y bueno, pues, aunque ya vemos mucha más participación de los hombres y se están logrando cosas bien padres con los que somos papás, pues finalmente la mamá en México es la mamá, es el verdadero día nacional, no el 16 de septiembre, eso, no, el 10 de mayo. El 5 de mayo mayo tampoco. No, el 10 de mayo es el día que se mueve todo el país para celebrar a sus mamás. Así es. Bueno, pues quédense con nosotros, empezamos. Estrenos. Uno de los estrenos en cartelera es La balada de la isla Wallis. Una película, ¿es inglesa? Inglesa, 1000 veces inglesa. Pero muy inglesa. Desde la comedia totalmente inglesa, el protagonista totalmente inglés. No, la película es una delicia. Es ese humor inglés que bueno, los ingleses tienen un humor a veces muy seco,
les da mucho por el humor negro también, tienen un humor chocarrero delicioso y completamente incorrectamente político en todos los sentidos, pero esta es una de esas películas que combina son hasta como inocentes en ocasiones, de pronto muy naifs y de repente muy agresivos también. Pero bueno, finalmente La balada de la isla es una comedia que nos acerca a una pregunta muy importante. Si usted se gana la lotería, no una, sino 2 veces y tiene un dineral, ¿qué haría usted con ese dinero? Bueno, pues nuestro protagonista es un tipo cuarentón, casi pegándole a los 50, que no tiene hijos, que no tiene familia, que pues es una especie de cero a la izquierda. Pero bonachoncísimo. Bonachón, pues sí, en una de estas comunidades, en una de estas islas al norte de Inglaterra que pues están ahí perdidas. Y de repente el tipo dice, pues tengo con qué, entonces pues manda llamar al dueto de sus sueños, un dueto que le gustaba mucho en su juventud y que pues bueno, también ellos tuvieron su historia, y les dice, vénganse, les pago todos los gastos necesarios, comida, hotelito, todo, pero vénganse y quiero que me hagan un concierto en mi casa. Ese es el punto de partida de esta comedia. Y lo que no saben precisamente estos artistas es lo que ellos van a vivir en ese lugar, porque uno de ellos llega con él y le dice, ¿de veras nada me contrataste para darte un concierto? Pero cuando ellos se reencuentran, bueno. Sí, porque resulta que por ahí, pues ellos como dueto, de repente tuvieron su historia, el dueto se acabó, ya cada quien tiene sus historias por su lado, y de repente, pues este personaje bonachón pues, los acaba reuniendo de nuevo, y claro, pues dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, y bueno, pues ahí viene un poquito de comedia romántica muy padre. Ahí hay una actriz que a mí me fascina, pero me fascina verdaderamente, que es Carey Mulligan, que te puede hacer personajes durísimos o te puede hacer estos personajes. La comedia es una comedia sobre el paso del tiempo en todos nosotros, o sea, la gente que se quedó enclochada en un grupo musical de su infancia y de repente tiene toda la lana del mundo para traerlo a su casa, ¿no? Por otro lado, pues cómo las relaciones cambian, la vida cambia, las edades cambian, se reúnen estos personajes, pero pues ya no son los mismos, ya no son jóvenes, ya la vida los machacó un poquito, entonces como que la película tiene un poco de todo. La verdad que padre, y ojalá que la hayan visto el 10 de mayo, porque es esas películas que tienen todo, o sea, comedia, drama, humor negro, una isla preciosa ahí en el norte de Inglaterra. Yo no viviría ahí jamás, pero bueno, ahí están los personajes, y sobre todo eso, creo que las grandes obras dicen que son las obras que nos hablan del paso del tiempo y de cómo el tiempo nos transforma. Y que te lo ponen de frente, sí, que claro, te hacen reflexionar de tu paso del tiempo, no solo de lo que estás viendo en la pantalla, sino tú en qué estás atorado, tú qué paso necesitas dar que no has perdonado. O sea, queda muy claro en la película que si el personaje no se hubiera ganado 2 veces la lotería, nadie lo pelaría. Por ejemplo, en una película tradicional, este dueto se reúne de nuevo y claro, pues miraditas, y, oye, ¿te acuerdas? Sí, pero aquí de repente ellos se dan cuenta de que por más que venga este reencuentro, ya la vida pasó en medio, ya no son los mismos que se amaron hace 25 años y ahora pues ya traen otras broncas en el cuerpo, en la mente, en el alma. Entonces es una película bien bonita, bien padre, ojalá que la puedan ver. No son de estas películas que duran mucho en cartelera, pero tiene para todos, o sea, lleven a su mamá, lleven a sus hijos jóvenes, lleven desde luego a la pareja, o sea, es una película que tiene todo para todos y que uno sale con una sonrisa y no con la necesidad de salir muerto de la risa del cine y ay, qué feliz soy, no. Pero tampoco llorando. Bueno, no, tampoco llorando, la pasas bien. Sí, la pasas muy bien, no se la pierdan, se llama La balada de la isla. El cine que nos une. Otra, hablando del Papa, que seguimos, bueno, es que es algo de lo que vamos a estar hablando en estos días, además por lo que platicábamos, Toño, del asunto económico, de que es un líder mundial, no solo en la religión, sino en la política, en la economía y demás, ¿no? Y ahora que es un Papa gringo,
Claro. con estas, bueno, que estuvo en Panamá mucho tiempo. En Perú, y que es más peruano que estadounidense, ¿no? Ajá, Al parecer, ajá. sí. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo cómo va a llevar su pontificado, pero a propósito de eso no es estreno como tal, es pues un documental. Que es estreno en salas de cine, eso habría que hacer la aclaración. Bueno, la película es El Papa Francisco, un hombre de palabra, dirigido por Wim Wenders, que es uno de los más grandes cineastas del mundo entero, y es un estreno en salas de cine porque la película se estrenó en plataformas durante la pandemia. Aproximadamente en 2020 fue que la plataforma fue Max quien la trajo a México y la pudimos ver en ese entonces, pero bueno, afortunadamente a alguien se le prendió el foco de, oigan, ¿y por qué no hacemos el switch a salas de cine? Y la verdad es un trabajo bien interesante. A ver, bueno, en primera, Wim Wenders es uno de los puntales del nuevo cine alemán, un director que pues tiene obras maestras en la bolsa como El amigo americano, París, Texas, Las alas del deseo, un hombre que le encantan los viajes, un hombre que es rockero de corazón, que de repente tiene películas inenarrables y de repente te hace obras maestras. La última, una de las grandes películas de hace un par de años, Días Perfectos, por ejemplo, esa es una bellísima película y es lo que Wim Wenders puede hacer cuando está de buenas y tiene ganas, y ¿no? enfocado. Sí, porque luego hay unas que sí son muy bonitas, pero lo mejor de la película es el disco, ¿no? Porque la película no tiene ningún interés, pero la banda sonora siempre tiene un oído maravilloso. Bueno, en el 2000, debe haber sido 2014, 2015, Wim Wenders le llamó mucho la atención la personalidad y las ideas del Papa Francisco, consiguió una audiencia con él, consiguió filmar una entrevista, dice Wim Wenders que fueron aproximadamente 3 horas de duración, donde pues el Papa Francisco se agarró hablando y Wim Wenders filmándolo. Pero además la cámara, o sea, el Papa Francisco está viendo la cámara y te está viendo a ti en momentos muy específicos, dando estos mensajes, ¿no? Que es muy padre porque, a ver, es lo que es el cine documental. Si tú filmas a una persona bien hablando hacia una cámara que está a la izquierda, pues estás hablando de un documental casi en tercera persona. O sea, él dice esto, pero cuando el Papa Francisco te ve a los ojos, porque tus ojos son la cámara, inmediatamente el mensaje te llega de una forma muy especial. Eso, señoras y señores, es ser un gran cineasta. Eso ya habla del enorme talento de Wim Wenders. Sí, porque son recursos que no puedes utilizar todo el tiempo, ni con todos, ¿no? Entonces de repente el Papa Francisco te está hablando y no tienes más que escuchar. Eso es muy cierto. Por otro lado, bueno, una vez terminada la entrevista, pues Wim Wenders trabajó varios años el documental, ilustrando de alguna forma con fragmentos de noticieros, con imagen propia, pues todas las ideas que el Papa Francisco va planteando. Y bueno, el resultado es le criticaron a Wim Wenders que es que está muy enamorado del Papa Francisco y no habla de esto y no habla de... A ver, de eso hablaron otros documentales y otros reportajes. Wim Wenders no tenía por qué hacerlo. Wim Wenders está fascinado con la personalidad del Papa Francisco y entonces lo pone a cámara y el resultado es un trabajo emotivo, conmovedor, que además se estrena en un momento en el cual, lo decíamos en el programa pasado, pues el Vaticano tiene 2 sopas, o continúa esta línea progresista, liberal, más abierta, más inclusiva del Papa Francisco, o nos vamos a las misas en latín y nos vamos al medievo. Eso está en manos del Papa León XIV. ¿Sí? Entonces que ahora aparezca la película y que llegue a las salas de cine, porque en aquel momento no lo pudimos ver, pues es un verdadero logro, más allá de sus filias, más allá de lo que ustedes piensen de acerca del Vaticano y estos temas que hemos estado hablando en los últimos programas. Vean este documental y vean qué delicia como cine oír una entrevista que a lo mejor se te parecería aburrida nada más viendo a un personaje, viendo cómo Wim Wenders la ilustra, la sostiene, la subraya,
le hace contrapuntos de imagen, de música. Entonces, bueno, es... Sí, la fotografía es No, o sea, por un lado es toda la ideología y todo lo que pensaba el Papa Francisco, y por el otro lado, un gran cineasta haciendo un gran documental. Entonces, no sé lo y que... ahora yo les Sí. voy a aconsejar desde acá, desde nada más la que ve cine, no la experta. Yo la vi en casa. Oh, Y yo les recomendaría verla en casa, porque está, Ok. es como si se metiera el Papa Francisco a tu casa, a la Sí, sala de tu casa, sí. a decirte, mira, el asunto de la pobreza tal y tal y tal y tal. sí, A mí es la primera escena sí. que vi cuando él estaba precisamente viendo a la cámara, así fue así como de... Claro, sabía que era película, pero te da esa sensación Sí. de que está ahí, de Está que se metió a tu está casa. contigo, está enfrente de ti y es un invitado a tu casa, entonces pues le das la mejor atención posible, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. eso es muy padre. Entonces, véanlo en sala de cine, sigue en plataformas proyectándose. Es un trabajo realmente excepcional de parte de Wim Wenders. Y bueno, qué mejor que caiga ahorita para que nosotros podamos ya no hablar tanto de la figura de Francisco, porque él ya se fue, finalmente él ya terminó su misión en todos los sentidos, pero sí de los caminos que va a seguir esta historia, porque finalmente pues empieza una nueva historia, el nuevo papa es un hombre joven, a diferencia de muchos de sus colegas, está recibiendo el papado a los 69 años, por lo tanto hay la idea de que pueda durar por lo menos unos 20 trabajando, entonces son 20 años donde este cardenal que pasó mucho tiempo de su vida en Perú, que se considera más latinoamericano que estadounidense, él mismo lo dijo, pues son 20 años donde este señor va a formar parte de la historia y va a pasar con varios presidentes de los Estados Unidos, de México, con muchísimas generaciones que vienen y que pues la labor del Papa Francisco fue brutal en ese sentido de cambiar las reglas y cambiar muchas normas de la iglesia. No le dio tiempo de hacer todo lo que quería, eso seguro, pero hay posibilidades de que continuemos o de que nos vayamos para atrás. Esa es la importancia que en este momento este trabajo se exhiba. El cine que nos une. Otro estreno que la verdad a mí no se me antoja mucho. No lo he visto. Ok. Se llama La Rueda Conoce Mi Nombre. La Rueda Conoce Mi Nombre. Bueno, hay un cine mexicano que está tratando de romper muchas reglas, no reglas morales ni mucho menos, reglas cinematográficas y reglas con la narrativa. Bueno, este es un trabajo precisamente de esos que no encuentran una salida fácil en las carteleras porque pues sí es un trabajo más de nicho, es un trabajo más de sala de arte, pero de una sala de arte muy interesante. La película efectivamente se llama así, La Rueda Conoce Mi Nombre, y es pues bueno la historia del encuentro, porque tampoco podríamos decir es una historia de amor, no, es un encuentro entre dos personajes que los une algo que no creo que a mucha gente la una, que es el gusto por el death metal, ¿sí? Whatever que tiene that su means. nicho, No, la sí, música. Sí, desde claro. luego que sí. Pero bueno, son dos personajes. Él tiene una tienda de discos especializada en este género. Ella, pues, es una chica que canta en un grupo de death metal y que, pues, bueno, tiene su vida propia, su vida personal. Y de repente, pues, los personajes se acaban engarzando, se lanzan a un viaje y la película es una película de atmósferas, no es una película exageradamente narrativa o que quiera decirte, esta historia empieza aquí, tiene un punto acá y termina acá. No, la película es como un viaje un poco en neutral, donde los personajes a través de su amor por este género musical se van mezclando, se van conociendo, se van comprendiendo y la película es así. Entonces, pues bueno, dentro de un cine mexicano que te propone comedias muy tontas o te propone de pronto algunas propuestas comerciales más interesantes o el documental mexicano que está pasando y sigue pasando por un momento extraordinario, de repente Claudio Cireyuelos, que es el director, pues apuesta por esta especie de película donde
no hay una narrativa tradicional, no hay personajes convencionales. El asunto del death metal también es algo que yo he de reconocer. Para mí fue una revelación varias de las cosas que se argumentan en la película. Entonces, está muy bien, pues es un cine mexicano diferente. Según lo que pude ver también en el tráiler, el diseño de audio, ahí sí. Exactamente. No sé qué tanta fuerza, pero en el tráiler es el diseño de audio, es muy casi bien. Otro personaje. Muy bien, porque pues si a estos dos personajes los une la música, pues la música se tiene que oír excelente, ¿no? Entonces sí, no se pero me refiero también a estos sonidos urbanos. También, ¿no? O sea, la película va conformando como la historia, Cris, de dos personajes que están unidos a través de lo que escuchan. Entonces todo lo que escuchan se magnifica. Y entonces les digo, la película es una película más de atmósferas que de una historia que llegue incluso a una conclusión. O sea, la película termina y lo deja uno un poco impávido, pero conforme van pasando las horas, los minutos, vas entendiendo, claro, es que no hay la necesidad de contar necesariamente una historia, que está bastante bien definida, pero lo que importa es estos personajes cómo perciben el mundo a través del sonido, y cuando se encuentran, pues obviamente va a ser un encuentro muy provechoso para ambos, ¿no? Entonces, bueno, es una película compleja, es una película diferente a lo que ustedes pueden ver en cartelera. No se la pierdan, se llama La Rueda, conoce mi nombre, de Claudio Cireyuelo, que pues es una ópera prima. Vamos a ver qué más puede venir de este director, que a mí me gustó bastante la película. Muy bien. Bueno, yo sí ya me interesaste, fíjate. Sí, si me dices que es un asunto también como muy auditivo, como yo lo había percibido. Totalmente. Entonces sí, Por ahí va. Okay. Sí. Pues claro vamos a ver. Sí. Claro que sí, muy bien. El cine que nos une. Terminamos con los estrenos y nos vamos a un momento tierno, pero también de mucha crítica social. Vamos a hablar de películas, los maestros en el cine, cómo han sido retratados los maestros, cómo ha sido retratado el sistema educativo en el mundo. Y la verdad es que pues hay de todo. Estos retratos, sí, pero yo creo que el sistema educativo en estos retratos queda reprobadísimo. Pues sí, porque generalmente... Y no solo en el cine, sino en la vida cotidiana lo podemos ver, ¿eh? Sí, o sea, buena parte de por qué el IQ de este país ha bajado un 70%, pues tiene que ver precisamente con un sistema educativo caduco, que no se renueva, que está lleno de intereses, y que bueno, generalmente, y eso es una realidad, muchas veces los maestros estamos en un sistema y al mismo tiempo estamos en contra de ese sistema, ¿no? O sea, siempre que se te impone un plan de estudios, dices, bueno, y le puedo modificar aquí, y esto es como muy interesante, pero hace 25 años. Entonces, bueno, un buen maestro es aquel que supera todos los planes de estudio y que se centra en las necesidades de su grupo o de sus grupos, de sus estudiantes. Entonces, bueno, estos retratos de los que vamos a hablar el día de hoy, pues tienen toda una mezcla de asuntos sociales, raciales, temporales, y también pues de esta dialéctica que se logra entre un maestro y un alumno. Un alumno también bueno es un alumno que te reta, un alumno que te pide más, un alumno que dice, está muy padre, pero yo quiero ver esto en particular, y entonces pues tú como maestro quedas ahí desde el descubierto de, a ver, lo atiendo, sigo el plan de estudios, ¿qué hago por acá? ¿No? O de repente alumnos que sí te piden mucho más de lo que tú pensabas, ¿no? Claro. Y esos son los grupos que más recuerdas y esos son los grupos con los que más trabajas, ¿no? Entonces, bueno, los personajes de los que vamos a hablar hoy, pues son personajes de ese estilo. Así es. El cine que nos une. Y vamos a empezar con una película que se llama Al maestro con cariño. Se lo pusieron en español así, pero me parece que el título en inglés es mucho más apropiado, porque To Serve with Love, porque precisamente él decía, me vas a hablar de Sir, y a las mujeres de Miss, y era un asunto de respeto. Así es. Entonces, Al maestro con cariño es como... Bueno, pues el distribuidor quiso ganarse una lana, y vaya que se la ganó. La película fue un trancazo mundial, o sea... Bueno, ganó Sidney Poitier, el protagonista, fue el primer
Actor Sí. negro en ganar un Oscar, ¿no? No por esta película, sino por una que se llama Lilas del Campo, 5 yo años pensé que había antes. sido por eso. No, por esta no, Cris, pero hay algo importante, o sea, la película es de 1968. Es un año muy complicado para hablar de la relación Del mundo. de estudiantes Sí, y sí, maestros sí, y, de, del mundo. y del sistema educativo y la sociedad. El personaje, por ejemplo, le pasa algo muy interesante. Bueno, él es un hombre de color, está en Inglaterra, es un hombre de color, es un ingeniero. En Inglaterra hay una inclusión mucho más importante que lo que está pasando en ese momento en Estados Unidos con la comunidad afroamericana. Entonces él está en Inglaterra, no encuentra chamba y le dicen, pues da clases en una escuela. ¿Tienes con qué? Y entonces, como muchas personas que de repente se vuelven grandes maestros, pues no tenían pensados dar clases, un día llegas a un salón y bueno, pues ahí sí te enfrentas a la de Dios es Padre, porque no solamente son alumnos jóvenes muy enjundiosos y muy latosos y muy como son los chavos a esa edad. Y llenos de hormonas. Y llenos de hormonas y todo, sino que él es negro. Entonces, en un momento dado hay confrontaciones porque de repente le dicen, ¿y tú por qué me vas a decir qué hacer si eres un negro? ¿No? Claro, en 1968 ese es un tema súper puntual, ¿no? Pero finalmente el personaje, que es a lo que muchos críticos de cine no les gusta, como la película es un buen melodrama, pues finalmente el personaje se va ganando a los alumnos y los alumnos finalmente lo acaban respetando y se acaban entendiendo mutuamente. Es una relación maestro-alumno, maestro-escuela, muy en términos de melodrama y de película rosa, pero bueno, Sidney Poitier siempre es un lujo verlo en pantalla. O sea, ahí uno entiende por qué luego Denzel Washington y Morgan Freeman y todos estos grandes actores negros dicen Sidney Poitier era nuestro modelo a seguir porque tiene una postura, tiene una imposición de voz, tiene una presencia importantísima. Y bueno, pues aquí es esa historia que muchos la vivimos muchas veces a lo largo de nuestra vida, el maestro que se tiene que ganar a los alumnos. Y ¿no? que se sale Sí, de lo establecido. establecido. Sí, sí, ¿no? sí. Y que gracias a eso es que se los gana, porque si no, Claro. no hay de otra. Sí, no, por eso es lo que les decía, si no rompes la regla para poder realmente empatizar con tu grupo y te ciñes en un plan de estudios a lo mejor muy estricto, no hay forma y va a ser una experiencia horrorosa para ellos y para ti como maestro. Entonces, bueno, negocias, te mueves, llegas a acuerdos, incluso con tu misma institución educativa, ¿no? Oye, esto es un plan de estudios de hace 40 años, maestro, o sea, ya no tiene nada que ver. Bueno, entonces, ¿le puedo meter de mi cosecha? Pues sí, entonces eso es lo que hace el personaje y bueno, pues es un clásico de los maestros en el cine, Al maestro con cariño, que bueno, fue un trancazo brutal en su momento, fue una película muy exitosa. El cine que nos une. Vamos con otra que, Uy. ay, híjole, yo tengo que decir que gracias a esa dije, creo que tengo que ir a terapia. Ok, de plano. No, porque me encantó el maestro. Eso es grave. Es que es encantador. Eso es grave. Fíjate que sí, pero no. Ah, bueno, no es tanto de terapia, porque yo dije, me enamoré de ese maestro. Porque si tú te vas a lo que piensa y siente el maestro Fletcher, que lo interpreta J.K. Simmons, que se ganó uno de los Óscares más merecidos de la historia por este personaje. Actorazo. Y que bueno, siempre la gente lo va a ubicar como el jefe de Spider-Man, ¿no? Pero bueno, él se gana el Óscar por Whiplash, es la película que estamos hablando. Música y obsesión, el distribuidor se puso muy creativo y le puso Whiplash, bueno, le puso música y obsesión. ¿Por qué te digo que no? Porque en muy buena forma, los métodos no, o sea, con los métodos no estoy de acuerdo. Claro. Pero cuando tú te encuentras un alumno que tiene esa pasión como encapsulada y que no hay manera o no encuentra una forma de sacarlo, finalmente terminas de ver la película y pasan los años, como efectivamente tú dices, y dices, el maestro estaba bien. El problema es que él lo lleva a unos términos de brutalidad física y de agotamiento mental, que pues es como que el método que no nos gusta, pero... Sí, claro, porque si mis hijos tuvieran ahorita un maestro así, hombre, no. Imagínate que tuvieron un maestro así y tu hijo se vuelve el mejor baterista de jazz de la historia. Pero ojo, porque el director de esta película dijo que él
la pensó con base en su propia experiencia. Él tuvo un claro, maestro así. Claro. Años después seguía soñando con eso. O sea, era un trauma ya. Sí, claro. Entonces dices, ay, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? A mí me parece maravillosa esta película porque te muestra, el jazz de por sí es pasión, a mí me encanta el jazz. Es súper pasional, claro. Y tienes estos dos personajes que te muestran la pasión por la música y la pasión por el jazz. Sí. Impresionantemente, que como dices, a lo mejor no es la forma, a lo mejor este profesor se va al extremo de la violencia, ¿no? Pero el meollo del asunto es esa pasión y la banda sonora, bueno. No, la banda, los últimos... Maravillosa. Yo me acuerdo los últimos 15 minutos de la película, cuando ya se confrontan en un escenario, sí. La gente, yo me acuerdo que pegaba en el piso, o sea, era una emoción que te va creando la música y sobre todo pues y las ahí expresiones, la dialéctica entre los dos actores está verdaderamente brutal porque, pues bueno, es la historia de un joven que quiere aprender, que quiere ser músico, que quiere ser baterista de jazz, tiene cargando encima el fracaso del padre como literato, entonces pues eso ya es como un estigma que él viene cargando en su cabeza. Pero se encuentra con un profesor que es el profesor Fletcher, que desde la primera clase deja muy claro que con él no se van a jugar nada. Y bueno, pues la película empieza a subir de nivel. De repente es una relación amo y esclavo, de repente es maestro y alumno, de repente podrían parecer dos tipos que en la calle se van a romper la cara, pero lo que va haciendo el maestro es algo muy importante, Chris. Por eso yo al profesor Fletcher lo he entendido con el paso de los años. No puede haber esa pasión si no hay disciplina. Y lo que él enseña es disciplina. O sea, dice, a ver, no, a mí no me va a estar haciendo jueguitos de niño genio, no. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y literalmente nuestro personaje se le sangran las manos de tanto tocar la batería. Pero lo que el maestro lo hace entender es eso, sin disciplina no hay pasión. Claro, aquí hay unos grados también de crueldad, que sí, como papás obviamente nosotros brincaríamos, pero como alumno él también va entrando en una dinámica hasta muy perversa, podríamos decir, entre ambos. Entonces, sin duda es uno de los maestros más importantes que el cine ha retratado. Esta forma retadora, ¿no? Porque él empieza a retarlo así de, no, pues ahora sí, aunque me sangre las manos, ¿no? Claro, esa escena final ya con ambos en el escenario, de verdad las caras de J.K. Simmons en un momento dado hasta le hace con las manos así de, órale, vente, órale, y aquí nunca estuvimos jugando y ahora menos. Entonces venga, y el otro empieza a pegarle a la batería y el ensamble de jazz maravilloso y el maestro dirigiendo, pero cuando se dirige hacia él siempre es esta actitud de, órale, pártemela, pero ya, demuéstramelo, ¿no? Y Whiplash, bueno, yo recuerdo ese final que se queda la película así hasta acá, no, pues sí, uno entiende muchas cosas y uno entiende que sea un mocoso de 26 años el que dirigió esa película, que es Damien Chazelle, que luego hizo La La Land y bueno, sigue siendo un cineasta importante. Ahorita quedó muy, muy golpeado con Babylon, que yo creo que le pegaron muchísimo y de manera muy injusta una gran película que era Babylon, pero bueno, se tiene que recuperar. El chamaco se ganó el Oscar de Mejor Director a los 30 años, nada más. Ay, no más. Entonces, bueno, hay mucho talento ahí, pero sin duda es un maestro súper apasionante. Sí, la actuación de J.K. Simmons es maravilloso. El cine que nos une. Pues vamos con otra. ¿Qué decimos? No. Si quieren llorar. Pues, o reflexionar al final de cuentas. La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que pues igual refleja a otro grupo de estudiantes que no son los estudiantes estos de Sir With Love, sino son estudiantes de muy buena familia, no todos, porque hay sus asegúnes, pero uno de los protagonistas dice, pues nosotros no tenemos tanta lana, pero mis papás están haciendo el esfuerzo, pero también es este sistema educativo donde todo es rígido, donde no se salen de ciertos parámetros, donde hasta en uno de los libros
hay una como fórmula para medir si un poema es bueno o no, una tabla, y es precisamente el profesor que llega a esta institución, sí. el que rompe con todo, ¿no? Así es. Bueno, pues escrita por Tom Schulman, dirigida por Peter Weir, un gran cineasta australiano. Pues la película fue una obra que Disney la pensó en una línea que tenía de cine para público adulto en una empresa que se llamaba Touchstone, y pues bueno, Robin Williams interpreta al profesor John Keating, un profesor en Estados Unidos se le llama English, la clase de literatura. Entonces bueno, él va a dar clases de literatura. Como aquí español. Como aquí español, pero es muy importante el contexto. Estamos en los años 50, años de gran conservadurismo en los Estados Unidos. Apenas va a venir el ramalazo del rock and roll y de todo ello. Entonces, bueno, el profesor Keating llega con un grupo, es una escuela para varones exclusivamente, Es un internado durísimo. Y bueno, pues de pronto el profesor John Keating empieza, eso es de lo que habla esta película, y por eso la incluimos, que no podía faltar en ninguna lista. Rompe las reglas, incluso rompe el libro. Esta escena literal, donde los hace abrir su libro de poesía y dice Understanding Poetry, ¿no? Entonces vamos a ver la tabla de medición y les dice rip it off, rómpanlo, arranquen esa página. Y claro, pues que el profesor te pida que arranques la hoja de un libro. Y además con la educación tan rígida que tenían todos los chavos, así como de... Claro, arránquenla, es que eso no es, arránquenla. Y pues los chavos, pues obviamente sí, pues arrancan unos, otros no la arrancan, otros no saben qué hacer, pero lo que va haciendo el profesor John Keating a lo largo de toda la película es incentivar la creatividad, incentivar esa luz interna que muchos alumnos traen y que de repente estos regímenes, bueno, Alan Parker lo explicó perfecto en The Wall. Agarras a los alumnos y los metes a una máquina de carne molida y sale la carne molida. Eso es el sistema. Entonces, el profesor Keating va rompiendo las reglas de esta institución tan adusta, y pues bueno, en la película, años, porque sí, claro, él estudió ahí y hay una parte bellísima donde los lleva a ver las fotos de las antiguas generaciones. Los chavos se quedan, péguense al cristal, los pega al cristal, y de repente se pone detrás de ellos a decirles con una voz así fantasmal la frase maravillosa de la película, que es Carpe Diem. O sea, les dice, muchos de estos muchachos que ustedes ven que eran de su edad, ahora están viendo crecer las cebollas desde abajo. Dice, así que aprovechen el día, aprovecha cada minuto de tu vida, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, y de ninguna manera vamos a spoilear para quienes no la han visto, es cómo el maestro también, o como maestro, Cris, de repente puedes cruzar límites que no se deben cruzar, y eso es algo que en la Sociedad de los Poetas Muertos es muy importante. O sea, hay veces donde tú como maestro tienes a un alumno extraordinario y lo incentivas y lo mueves y lo llevas post escuela a que vaya a museos, a que se alimente de cultura, de todo, pero hay algo que se llama papás. Y hay algo que se llama institución, y con eso sí ya no te puedes meter. Y no porque el maestro sea responsable, de ninguna forma lo hace responsable, pero el maestro, al influir en las ideas, sobre todo de uno de estos chicos que tiene un padre particularmente cerrado y retrógrada, pues el chico va a tomar una decisión que termina trágicamente con la historia y que al profesor le implica ser expulsado del lugar, ¿no? Entonces es hasta dónde, Cris, y eso nos ha tocado a todos los que somos maestros, hasta dónde como maestro puedes llegar, porque finalmente el alumno tiene padres, tiene tutores, hay una escuela de por medio, y pues bueno, hay veces que puedes ayudar y puedes hacer el cambio, o que simplemente pues no puedas llegar hasta donde quieres llegar. Que fíjate, yo no lo percibí como que él hubiera cruzado un límite. Sí. Yo lo percibí muy conteniéndolo, porque le dijo, habla con tu papá. Pues sí, le dice él, al final fue, respeto la autoridad de tu papá, habla con él y dile esto, ¿no? Sí, pero como que el daño ya está hecho, ¿no? Y de ahí viene el coletazo final que recibe el personaje. Entonces, bueno, ya he de confesar ante esta cámara que si yo me he dedicado a dar clases es por ese personaje.
Wow. O sea, John Keating a mí me impactó profundamente. Yo vi La Sociedad de los Poetas Muertos a los 12 años, me tocó verla en cine, en el estreno. Y bueno, la película ha sido, a lo largo de mi vida ha sido muy importante. Hace, no mucho, hace 2, 3 meses, un domingo en la mañana haciendo desayunos, me la topé. Y no, qué película más bella, Sí, qué reflexión más profunda sobre, ok, el maestro, lo que quieran, pero también sobre lo que significa ser joven. Y que de repente te topes, yo no lo tuve, creo que tú no lo tuviste tampoco porque estás aquí, pero los pobres chavos que tienen esos padres tan represivos y tan cerrados y que quién sabe qué les tocó vivir a ellos como hijos, que como padres tienen esas actitudes y que terminan o que pueden llevar a sus hijos a una tragedia. O sea, es una película sí sobre un maestro, sí sobre un sistema educativo cerradísimo, pero también es una película sobre lo que significa ser chavo. Y ser chavo es aventarte, animarte, hacer las cosas. Ser rebelde también, Claro, entender claro. que los adolescentes son rebeldes, es Claro. sano, está bien. Si no quieres hablar, habla. Si te quieres ligar a la chava del colegio de enfrente, aunque te rompa la madre el novio, Claro, lígatela. claro. O sea, eso significa Es ser carpe chavo. diem, Es carpe aprovecha diem. el día. Claro, ¿no? Entonces, bueno, es un peliculón, es una joya La Sociedad de los Poetas Muertos, así que no se la pueden perder. Sí, vean. Muy bien. El cine que nos une. Nos Ok. vamos a Alemania, Alemania, muy al bien. salón de profesores, que esa Sí. no le he visto, Bueno, pero se ve muy reciente, buena, ¿eh? muy reciente, harto reciente, estuvo en los Oscar del 2023, nominada como mejor película internacional. Y bueno, pues aquí es otra vez nuestro protagonista, es una maestra que tiene un grupo de chavitos de secundaria en una escuela particular en Alemania, donde de pronto a un alumno se le empieza a acusar de robo. Y de que se robó, y de que hizo, y de que ha robado 1, 2, 3 veces. Entonces, la maestra, otra vez, el papel de los maestros. Es que a veces parece que queda uno como idiota. Que los maestros sí pueden ser Sí. esta extensión de los padres. Son. Sí, ¿No nunca le dijiste a mamá una maestra? seguramente, A mí me pasó seguramente en la primaria. Que sí. de repente era una maestra que yo quería mucho y que Claro. nos quería mucho a todos y de repente no faltaba, a mí me pasó de que decirle, oye mamá, no sé qué. O sea, llegaba a ese grado de comprensión y de Claro. amor y de cariño sin dejar de ser la maestra, que de repente le decías, mamá, no, bueno, pues aquí, les digo, como maestro uno queda como idiota todo el tiempo, pero bueno, aquí la maestra dice, no, mi alumno no robó, y entonces lo empieza a defender y a defender y a defender. ¿Qué pasa cuando un día monta en donde han ocurrido los robos, que es en el salón de profesores, donde por cierto la película me gusta y la estoy poniendo en la lista por esto, no tanto por la intriga, sino por esto de la cámara dentro de un salón de profesores, donde ves entrar a los profesores de, ay, estoy hasta la madre de este grupo, ya no los aguanto, que no sé qué, o el otro profesor que está grillando porque quiere más sueldo, o el otro profesor que se anda ligando a una maestra. O sea, ese lado humano de la profesión, me encanta cómo está retratado acá. Pero bueno, para que no se queden picados, pues un día esta profesora monta una laptop con la cámara prendida donde ocurren los robos y sale una verdad muy, muy triste, muy severa, que obviamente va a cambiar radicalmente la actitud de la maestra hacia su alumno, que además se va a extender a la mamá del alumno. Y bueno, aquello se vuelve un rosario de Amozoc tremendo. Es una película sensacional porque muestra este lado de los maestros que de repente decimos, no, son mis niños, son mis chiquitos, yo los cuido, ¿cómo es posible que los acusen de ello? Y un día ves la realidad. Y los papás luego así somos. Exactamente, O sea, y un día ves la realidad y otra parte es pues como las escuelas, no todas, pero muchas de las escuelas cuando viene una bronca de este tipo, sí, claro. fue la maestra. No, la escuela no tiene nada que ver. La escuela respondió en tiempo y forma. Ajá. Seguro. O luego no tienen ni los protocolos, o si los tienen, no los siguen. Vale, gorro. Entonces, bueno, es una película muy padre por eso, porque van a ver un lado humano de la profesión docente muy interesante. Muy bien. El cine que nos une.
Ahora y sí, ahora Francia. sí, nos vamos a Francia. Sí. Claro, La Clase, esta película que está hecha tipo documental, que no Así es es, documental, que no es documental. pero sí se estuvo filmando por un año. Un año, sería lo que le llaman ahora docuficción, whatever that means, pero es ok. docuficción. Bueno, la película ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, muy merecidamente para Laurent Cantet, que es un director francés que se ha especializado mucho en el retrato de la clase trabajadora francesa, ¿no? Eso es así a grandes rasgos. La película narra un año escolar en la vida de un profesor que en la vida real Es el propio guionista, ¿no? es el propio guionista, pero es el profesor interpretando a un profesor, ¿sí? O sea, así me explicó, o sea, un maestro que la hace de maestro. ¿Okay? En la película, el personaje se enfrenta pues a un rudo ambiente en una secundaria pública francesa, donde tienes chicos franceses, pero también tienes chicos senegaleses, de Burkina Faso, argelinos, latinos. Hay una mezcla cultural, racial terrible, que además no es nada más la mezcla, es lo que está pasando adentro de esa mezcla. Bueno, a mí la película me fascina. Hay un chino también, Hay un ¿no? chino, sí, claro, pues todos los vietnamitas y Sí. todas las... O sea, la película habla de varios temas. Punto número 1, esa venganza que está cobrando la colonización de cuando Francia fue imperio y que ahora tiene que cargar con todas estas mezclas raciales que no le hacen ninguna gracia a los franceses tampoco. Punto número 2, la vida de un maestro a lo largo de un año y de un maestro comprometido, de un maestro que quiere su chamba, que quiere a sus alumnos, pero pues que estos cuates son chavitos de secundaria. Y que también muestran Sí. mucho la falta de herramientas emocionales de los Claro, propios claro, maestros. claro. O sea, de repente este profesor va a cometer un acto de reprimenda pública de una de sus alumnas que estaba... pero porque son tremendos los pero hace un tremendos. acto de reprimenda pública y eso le cuesta al profesor horrores a lo largo del año escolar. Pero lo más aterrador, Cris, la película, sí, efectivamente, como decía Cris, se filmó con cámaras digitales montadas en el salón, de tal forma que no nos perdemos uno solo de los ángulos que puede tener el personaje. Y el personaje hace su chamba y de verdad hay un momento en que se sienta con las dos escuinclas rijosas a ver qué quieren, o sea, díganme qué quieren, ¿no? No, pues es que ustedes un no sé qué y un no sé cuánto. Y también los chavitos son chavitos de la clase. Entonces no son actores, son todos reinterpretando a personajes muy cercanos. De hecho, en los créditos puedes ver fulano haciéndola de fulano. Cristina como Cristina. Como Cristina. Exacto, porque ¿no? Hay algunos créditos de animalitos que le ponen perro. el perro. O Samuel, el perro. El perro. Entonces, bueno, en este caso hay un momento aterrador, que no les voy a decir cuándo pasa para que no haya problema. Pero hay un momento aterrador donde termina el ciclo escolar, nos vemos, bonitas vacaciones, no sé qué, y de repente una chavita se queda en el pupitre y le dice el maestro, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Dice, ¿me quieres contar algo? Y la niña está así. Y él, pues bueno, ya como ese momento en que acaba el semestre y dices, ya entregué calificaciones, ya las subí al sistema, ya, ya. Y entonces la niña le voltea y le dice, es que no entendí nada. No aprendí. Y le dice, pero de la clase, de la materia, dice, no, en todo el año no aprendí nada, no entendí nada. Híjole, eso es, pues bueno, obviamente es algo que ocurre, no todos los alumnos aprenden igual. Estamos hablando de una película del 2008. También en todos estos años ha cambiado mucho la manera en que nos acercamos a los estudiantes. Ahora hay neurodivergencias, ahora hay diversidad sexual, ahora hay muchas formas diferentes. Ya se toman más en cuenta estas individualidades, claro, ¿no? Y en este caso... Que todavía falta, ¿eh? No, claro, y además mucho, aquí pues es como una escuela secundaria pública de Iztapalapa, nada más que en París, aunque ustedes no lo crean, sí existe. Sí. Entonces, híjole, eso es terrible en la película porque es lo peor que te puede decir a alguien a ti como maestro. No aprendí nada. De ahorita de la clase, no, todo el año. Pues sí pasa, claro que pasa. El cine que nos une. Y pues nos vamos con otra que no es tan nueva, es de 1970, El Niño Salvaje, que además ya había cine a color en los 70,
pero esta está filmada en Así blanco es. y negro y tiene algunas transiciones como del cine mudo. Es muy Muchas, interesante muchas, eso muchas. que Truffaut hizo. Exactamente, pues es una obra maestra de François Truffaut, donde él encarna, además él sale como actor, ahí lo van a poder ver como actor interpretando a un personaje real, el doctor Jean Itard. Si ustedes le preguntan a los pedagogos quién es Jean Itard, les tiene que contestar, es el padre de la pedagogía moderna. Él fue un ciudadano de la época de la Revolución Francesa, de hecho es cuando ocurre la película, 1793-94, y pues el doctor Itard era pedagogo, era un hombre que hacía sistemas educativos, los diseñaba, y de repente viene un caso muy importante que se llamó el niño de Aveyron. El niño de Aveyron era la historia de un niño salvaje, un niño que por alguna razón quedó en medio de un bosque y tenía 8, 9, 10 añitos cuando lo encontraron. Y el niño pues tenía sus garras como animal, estaba completamente sucio, el pelo completamente largo, no hablaba, no comía, comía lo que podía de los árboles, y sobre todo no tiene aparentemente raciocinio. Entonces el doctor Itard, cuando ve que lo van a convertir en fenómeno de feria, pues decide adoptarlo y de alguna forma lo va transformando. Podríamos decir en términos muy crueles, civilizando, y ahorita les digo por qué lo de la crueldad. Porque, pues bueno, le cortan las uñas, le cortan el pelo, lo bañan, lo empieza él, sobre todo a darle algo importante que es cariño, que es afecto que nunca ha tenido, porque de verdad el niño era como un gatito feral que uno encuentra en la calle y que no hay forma de agarrarlo porque es una fiera. Bueno, poco a poco Víctor va aprendiendo vocabulario, va aprendiendo a comer, va aprendiendo que es una persona, que tiene valor como una persona. Pero hay algo muy importante, Cris, que es también, este niño no pidió que nadie lo civilizara, lo sacaron del bosque, él era feliz en el bosque y entonces Truffaut nos pone una imagen muy bella y muy dolorosa también, donde en las noches Víctor, que así se llama el niño, así lo llaman, Víctor se sale en la noche y se pone a aullarle a la luna como si fuera lobo. O sea, primera, los niños tienen un lado salvaje que no pueden reprimir, eso lo sabemos todos. Segunda, el doctor Itard lo está enseñando a leer, a escribir, a comunicarse, a ser un ciudadano, pero sobre todo el punto final del modelo educativo del doctor Itard es: tienes que aprender que tienes un alma, que tú eres un alma. Y bueno, lo hace un director que, si vemos su biografía, fue un niño muy olvidado y muy golpeado por su madre, que nunca lo quiso. Pues de ahí la película de los 50 golpes. Los 400 golpes, ¿no? Y luego La piel dulce, y luego todas estas películas donde habla sobre la infancia. Pero Truffaut, encarnando al profesor Itard, se vuelve muy conmovedor, y bueno, sobre todo cómo vas formando a un ciudadano, a un ser humano. Eso es algo que quienes no son papás no pueden entender. O sea, cuando tú ves que tu hijo se comunica, que tu hijo cubre normas sociales de estarse sentado, de abrir un libro, de comunicarse contigo, pero también de expresarte su amor. La primer sonrisa, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, la primera vez que te dice mamá, la primera vez que dice papá, cuando él se está comunicando y que dice a la gente, ay, ya quiere hablar. No, él está hablando, uno no le entiende, pero él está en su lenguaje, él está hablando completamente. Entonces, bueno, para cerrar esta lista de maestros en el cine, El niño salvaje por eso es una belleza, porque es una historia de pedagogía que se vuelve una historia de crecimiento humano basada en hechos reales y por alguien que si había tenido una infancia difícil, y en muchos sentidos como la del niño salvaje, era François Truffaut. Sí, sí, sí. ¿No? Y que además muestra precisamente también estas contradicciones de las instituciones civilizadoras que lo ponen como lo que decías, un monito de circo. Sí, cuando lo agarraron. Si él no lo rescata, sí, claro. Estas instituciones civilizadoras son las que lo están poniendo ahí enrejado. Claro, y afortunadamente el doctor Itard lo rescató, y bueno, la historia en la historia real tuvo un final muy feliz,
Víctor vivió hasta los 40, 45 años, que era más o menos lo que vivía la gente en esas épocas, y pues logró tener una familia, logró convertirse en un ciudadano y finalmente pues el doctor Itard con esta experiencia pues siguió alimentando a la pedagogía moderna. Sí, de hecho, ¿no? María Montessori Sí. retomó muchas las cosas. prácticas para crear el modelo Montessori que ahora conocemos. Porque además hay algo muy importante, de nada te sirve que una persona sea un estupendo profesionista en lo que hace si es una mala persona. No, claro. No sirve de nada. Sí. No sirve de nada. Cristina lo sabe, yo lo sé. Hay mucha gente muy buena en su chamba con la cual no queremos volver a trabajar. Sí. ¿Verdad? Entonces Nos es mejor escucharon. ser. Claro, es mejor ser una buena persona antes de ser un profesional. Muy bien. El cine que nos une. Y para las mamás, sí, les tenemos esta película me gusta porque le decía a Toño, vamos a poner una película ligerita, una buena película, ¿no? Que no sea cualquier babosada, sino una buena película, pero que sea ligera, porque como mamás muchas veces lo que quieres es tirarte a ver la peli, a lo mejor a las 11 de la noche que ya se durmieron los chamacos, porque antes no pelas, antes no hay forma de que te sientes a ver una película, pero a lo mejor a las 11 de la noche que ya estás relax, un sábado, y puedes poner esta película sin ninguna bronca, Notting Hill, que además, lugar llamado Notting Hill. Un lugar llamado Notting Hill, que además tiene un actor que a mí me encanta, Hugh Grant. Sí. Me encanta cómo actúa. Él es como, no sé si a todas las mamás les guste, pero yo creo que sí es de esos actores que una mamá dice, ay, sí me gusta, sí me enamoro, dice. Sí, tierno, decente, nunca hizo personajes feos. Bueno, ahora ya en sus años, en sus años de madurez está haciendo villanos muy interesantes, pero efectivamente en la época de Un lugar llamado Notting Hill, pues bueno, el maestro Hugh Grant interpreta pues a este hombre soñador, buena onda, decente, que está buscando el amor y no lo halla, y de repente pues aparece en escena una de las favoritas de las mamás, que es Julia Roberts. Julia Roberts sí. Es muy seguida por el público que son mamás, porque bueno, pues interpreta no a la jovencita enamorada, sino pues ya mujeres maduras, hechas y derechas, que también están buscando en amor, y que bueno, pues aquí en Notting Hill de repente viene un match muy, muy interesante, ¿no? Y que además a mí me hubiera gustado, creo que otra actriz para esta, ¿eh? Okay. Pero bueno, está muy bien justificada porque es una actriz gringa que viaja a hacer una película a Inglaterra. Es famosísima. Sí. Pero está hasta acá de la fama. Ya, sí. En realidad van a un restaurante, por ejemplo, y ella escucha cómo hablan de ella y es muy humillante, y él como un caballero se para y dice, ¿qué les pasa? No hablen así. Y ella dice, cálmate, que ya sé que así son las cosas. Es esta comedia romántica donde él es un poco el salvador de ella. Claro. Porque aun cuando no tiene dinero, no tiene fama, no tiene la gran fortuna, él la rescata de ese lugar del éxito y de la fama de donde está, que solo pues la ven como objeto, y él sí la toma como una mujer, como un ser humano. Y bueno, además en torno a ellos dos, los amigos, los hermanos, todos estos personajes, la familia el mugroso que vive ahí en su casa, que es una liendre, o sea, hay que lavarlo con maestro limpio, ¿no? Pero es un personajazo. Sí. Todo como se comporta la gente en torno a ellos es muy chistoso, es hasta conmovedor en ocasiones. Claro. ¿No? Y bueno, otra vez abrimos y cerramos el programa con cine inglés, pues otra vez este medio tono entre una comedia romántica, una comedia que trata precisamente de un personaje que lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada, un personaje que no tiene nada pero en su felicidad lo tiene todo, y que bueno, también de pronto pues van a caer, como en toda comedia romántica, pues van a caer en una serie de contradicciones que en algún momento amenazará esta relación, pero pues bueno, este ambiente también muy inglés de las librerías de viejo, este mercado que tienen enfrente de flores y de todo ello,
le da a la película toda una atmósfera y una sensación muy padre. Ahora, bueno, Julia Roberts pues está en la película porque en ese momento Julia Roberts era la actriz que mejor cobraba en el mundo. O sea, la señora se estaba cobrando 25 millones por película y era un hecho también insólito de las mujeres en el cine. Ninguna mujer había llegado a cobrar lo que cobraba Tom Hanks por una película, ¿no? Por eso ese mismo año o al año siguiente fue que se enoja Meg Ryan y ya no vuelve a trabajar con Tom Hanks, porque Tom Hanks ya recibía 25 millones por película y ella recibía 1. ¿Tanta diferencia había? Pues bueno, es que vino Filadelfia y vino Forrest Gump y vino El Soldado Ryan, pero decía Meg Ryan, es demasiado, no se vale, no se vale, y por eso se acabó el tándem Meg Ryan-Tom Hanks. En el caso de Julia Roberts, Julia fue la primera mujer que cobraba 20 millones de dólares por película, que la hacía casi a la altura de un Tom Hanks o de un Tom Cruise, ¿no? Y eso también, pues bueno, por eso Roger Mitchell le da el papel protagónico, es que es Julia Roberts en este momento. Ahora, no sé, si quisiéramos ponerlo en esos términos, no sé a quién pondríamos ahorita como la actriz famosa, ¿no? Pero ahí, bueno, lo interesante es que a pesar de esta fama y a pesar de todo, pues ella se siente utilizada, se siente un objeto, y de repente te encuentras a alguien que te da tu nivel y te da tu lugar y te da lo que ella necesita. Luego también se le hace poca cosa, que a mí es la parte de la película que no me gusta, cuando de repente dice, bueno, ¿y yo qué chingados hago aquí? En una librería de viejo, pero bueno, ya finalmente a ustedes les toca ver cuál es la resolución. Es una película muy linda, con una banda sonora padrísima. Hay una versión de la canción Hair, que toca Elvis Costello, que es una maravilla de ese soundtrack. No se lo pierdan. Sí, realmente. Y hablando precisamente de actuaciones, yo te decía de Julia Roberts, porque a ella la veo en todas sus películas. Ajá. Igual. Sí, o sea, es Julia Roberts. Hablábamos de J.K. Simmons, que lo ves en Spider-Man y lo ves en Whiplash, y es una persona distinta. Sí. Julia Roberts, no. No, porque Julia es presencia. O sea, Julia es... yo la recuerdo con mucho cariño desde Mujer Bonita. Ajá. Me encantó y creo que sigue siendo su mejor película por mucho. Sí, de ahí Mujer Bonita. Pero luego ya como que te vuelves marca registrada. Exacto. ¿No? Y entonces ya es Julia Roberts como Julia Roberts. Julia Roberts, sí. O sea, La sonrisa de Mona Lisa es otra película que me encanta, pero ella no es la maestra de artes plásticas, es Julia Roberts. Claro. Sí, entonces, bueno, pero eso es una decisión creativa. Claro, ¿no? Y ahí está diferencia entre actores, ¿no? O sea, hay un tipo de actores que salen como ellos mismos y otros que toman los personajes y de verdad... Adam Sandler sabe que va a salir de Adam Sandler mismo, y no hay ningún problema, ¿no? En cambio, pues hay una Meryl Streep que te hace 55 acentos diferentes del inglés. Y como bien dicen, pues podría interpretar a Batman si se lo ponen, ¿no? Claro, entonces, bueno, hay actores y hay actores. Y finalmente creo que Julia era una muy padre presencia en ese momento, que implicaba todo ello. Y Hugh Grant, pues de estos galanes que, por ejemplo, a los hombres nos cae bien. Es un cuate que nos cae bien. O sea, sería nuestro cuate, pues, ¿no? Y hay otros galanes que como que dices, ay, se ve medio sangrón. No, Hugh Grant siempre interpretó, bueno, desde 4 bodas y un funeral y todo este camino que tuvo en los 90. Creo que el giro, Chris, fue cuando Bridget Jones, que empezó a interpretar a este canijo que es el tercero en Discordia, el Mula. Creo que ahí fue donde empezó a cambiar un poquito el registro, porque Hugh Grant era un caramelito, ¿no? Era el chavo inglés guapetón, pero simpático, pero noble, pero carismático bonachón, y muy guapo, la verdad, sí era un tipo muy guapo, y todavía en Notting Hill se ve bastante guapetón. Pero, pues bueno, es una película muy linda que queríamos recordar hoy. Que les va a dejar les va a dejar un buen sabor de boca. Claro que sí. Pues nos vamos, Toño. Ya nos vamos. Muchas gracias, Cris. Pues muchas gracias a todos. Vengan aquí a donde estamos trabajando, que es el Forest Café, en la colonia Narvarte. Está muy rico todo. No se lo pierdan. Y pues tampoco se pierdan nuestro próximo episodio la próxima semana. Así, muchas felicidades, maestros, muchas felicidades, mamás. Felicidades, claro, Toño, gracias, muchas gracias. Sí, claro que sí, vamos a festejar mucho y pues nos encontramos con mucho cine la próxima semana en este podcast que se llama El cine que nos une. Acá gracias, nos vemos. Amigos, muchas gracias. Chao. Tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une.
Y bueno, que todos los días sean días de la mamá. O No, sea, bueno, es- tantito espérate, ¿eh? Porque digamos, no, porque en el sentido de reconocer la de labor reconocer, y de sí, todo lo totalmente, que hacen las totalmente. mamás. Pero si no, mi mamá al rato va a estar de, bueno, ven por mí, llévame, tráeme, ponme, No, y es no me así, ¿de toques. qué hora, mamá? No me toques ese son, porque no.